Ella es Natasha Kampusch, una niña de 10 años que en 1998 desapareció. Pero lo sorprendente del caso no es eso, sino que 8 años después, en el 2006, volvió. La niña entonces tenía 18 años y una historia que contar propia de un thriller. Hoy vamos a ver el secuestro de Natasha Kampusch. Natasha Marie Kampusch nació el 17 de febrero de 1988 en la ciudad de Viena, en Austria. A Natasha le tocó crecer en uno de los barrios menos turísticos de Viena, donde la vida no es tan pintoresca. Gran parte de su infancia vivió en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, caracterizado por ser el hogar de personas con diferentes adicciones, donde rondaba gente que no tenía trabajo, desde adolescentes a adultos usualmente alcoholizados y buscando conflicto. De hecho, en aquella época se consideraba peligroso ir por ahí de noche. Desde muy chica, Natasha sabía que no quería quedarse en ese lugar y probablemente de adulta se iría a vivir lejos. Su madre, Brigitta Czirny, era un poco distante. Aunque la cuidaba mucho e intentaba hacer su vida lo mejor posible, no solía expresar cariño de forma física. Su padre, Ludwig Koch, era más expresivo en ese sentido. No tenía ningún problema en abrazar a Natasha cuando estaba despierto. Ludwig más bien gustaba de salir por las noches, beber demasiado con sus amigos. La peor parte era que había heredado la panadería de su padre y, como se imaginarán, estos negocios son muy demandantes, obligándolo a despertarse a la madrugada para poder comenzar su día. Algo que se volvía muy difícil debido a esta tendencia que tenía a alcoholizarse hasta altas horas de la noche. Es por esto que dormía la mayor parte del tiempo que tenía disponible. Cuando se despertaba nuevamente y antes de irse a los bares, jugaban y Natasha se divertía mucho con él. Pero con quien realmente se sentía segura era con su abuela, quien también trabajaba en la panadería y vivía a unos minutos de ellos en auto. La abuela de Natasha vivía en otra zona, una más al norte de la ciudad, donde se volvía más rural y pacífico. Si la vida con sus padres era gris, con su abuela ella describe de pronto un montón de colores, libertad y emociones que ocurrían solo con ella. Los padres de Natasha se divorciaron cuando era todavía muy chica, pero este no fue su único problema. Si bien su madre era distante afectivamente, también era agresiva físicamente. Natasha, a una corta edad, luego de que su madre le prohibiera ver a su padre, decidió que apenas cumplir los 18 años, se iría de la casa y se volvería independiente para tomar sus propias decisiones. De la misma forma, queriendo cambiar su vida, queriendo ser un poquito más independiente, es que convenció a su madre de que la dejara ir sola a la escuela, ya que le daba vergüenza llegar en el auto. Cosa que entiendo porque yo también fui chiquita, pero en el auto le tomaba 5 minutos y el barrio donde vivía era bastante feo como para caminarlo sola. Honestamente no tengo idea por qué su madre aceptó que comenzara a irse sola, pero lo hizo, con la condición de que no se fuera enojada de casa, que siempre se saludaran porque nunca se sabe qué podría pasar. Para 1998, Natasha tenía apenas 10 años, pero era muy consciente de los peligros que la rodeaban. Las noticias hacían difícil estar alejada de la realidad, y en ese último tiempo había visto muchos secuestros y asesinatos de menores. Ella pensaba que, de todas formas, por su físico, porque era un poquito regordeta, recordemos tenía 10 años, y tenía el pelo marrón, no sería un buen objetivo para secuestradores, que no querrían llevársela porque justamente tenía estas características que se diferenciaban tanto del resto de los casos. Lamentablemente Natasha estaba muy equivocada. El 2 de marzo de 1996 era el primer día que Brigitta le permitía a su hija ir sola a la escuela. Natasha percibió este como el primer día de su nueva vida, dejando atrás todo lo que no quería. Ella sentía que en su casa no la trataban bien y quería comenzar a desprenderse, a despegarse un poco de todas esas cosas de niña que ella sentía que la hacían menos independiente. Natasha entonces iría todo el trayecto entero por esta mañana hasta la primaria. Sumamente emocionada, salió de su casa a la mañana y se dirigió a la escuela, pero nunca llegó a la institución ni volvió a su casa. Fue cuando Brigitta llegó de trabajar que se encontró en la puerta de la escuela
sin su hija. No estaba y nadie le había podido decir hasta ese momento que no había llegado. Brigitta no sabía que Natalia se había cruzado con una camioneta en el camino a la escuela aquella mañana. Natalia había salido de su casa, había empezado a caminar y de repente había sentido mucha ansiedad. De repente se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo grandes que eran los edificios y de la cantidad de gente que había en la calle. Aún así, siguió caminando y en ese camino, en una calle muy tranquila, se encontró con una camioneta blanca, claramente con 10 años, y sabiendo todo lo que podría ocurrirle, tomó valor y pensó que pasar al lado de la camioneta y del hombre parado afuera sería un desafío para comenzar a madurar. Pero cuando estaba caminando al lado del hombre, este la agarró y en pocos segundos la metió dentro del vehículo sin que ella pudiera siquiera emitir una palabra al respecto. Grité, no lo creo. Y sin embargo, todo dentro de mí fue un solo grito. Me defendí, me interpuse en su coreografía perfecta. Debí haberme defendido porque al día siguiente tenía un ojo morado. No recuerdo el dolor que me produjo ese golpe, solo la sensación de impotencia paralizante. En ese momento Natalia supo que iba a morir. Quizá fue por eso que se sintió libre de hablar con el secuestrador y hacerle algunas preguntas. De hecho, la primera pregunta que le hizo mientras manejaban a algún lugar desconocido fue cuánto calzaba. Esto provenía de que la niña había visto en la televisión que esos detalles serían de ayuda en una investigación. Obviamente, él no contestó. También le preguntó si abusaría sexualmente de ella, pero él le dijo que era todavía muy joven para eso, que lo único que haría sería entregarla a otras personas y desligarse del caso enteramente. Él la llevó a un bosque mientras intentaba hablar por teléfono con alguien que al parecer no respondía. De hecho, nadie la fue a buscar, así que le dijo que se quedara quieta y la llevó a otra ubicación. Ahí hizo que se bajara y la rodeó con una frazada para que no viera. Cuando Natalia se dio cuenta, estaba en los brazos de este hombre bajando escaleras con ella hasta llegar a un lugar que era propio de un secuestrador. Una especie de sótano feo con una cama desplegable en la pared y un inodoro sin tapa, acompañado de un olor que no le gustaba para nada. El secuestrador la dejó sola un rato para ir a buscar un colchón a su departamento en Viena. Sabemos esto porque literalmente se lo dijo. Natalia le dijo que prefería que la tuviera en aquel departamento, pero él se negó. En realidad, lo que ella pretendía era no quedarse sola porque claramente le daba miedo. Repito, era una niña de 10 años que apenas conocía su alrededor, quien de repente se encontraba con un desconocido en un sótano húmedo. Ese largo rato que se quedó sola, ella pensó en las posibilidades que tenía de matarlo, a dónde debía apuntar y en lo milagroso que sería para los demás verla volver de aquella situación. Claramente esto era bastante imposible, no tenía arma, era muy chiquita y a grandes rasgos estaba indefensa. El secuestrador le había preguntado qué cosas le faltaban, así se las llevaba, como si fuera un hotel. Ella le pidió algunos objetos de baño, como un cepillo de dientes y pasta. Al volver, el hombre le había traído todo, incluyendo unos snacks con chocolate que le habían prohibido comer a Natalia porque su familia consideraba que debía perder peso. Claramente, aunque quería estos snacks, por la situación no podía comer. No le pasaba más que una galletita por la garganta. Fue en ese instante que Natalia percibió el primer indicio de que su secuestrador no estaba bien mentalmente. Ella le pidió que le dejara la mochila. No quería que se llevara sus pertenencias, pero él interpretó esto como una jugada, como si Natalia intentara mantenerlo alejado de esta mochila porque tenía algún transmisor con el que podría pedir ayuda. Obviamente ella no entendía de qué hablaba porque era el año 1998 y no había tal tecnología, menos iba a estar en la mochila de una niña de 10 años. Aquella primera noche Natalia cambió su mentalidad sin querer para poder lidiar con la situación. Ella quería normalidad y eso es lo que le pidió a su captor. Le pidió que la arropara en la cama, que le leyera un cuento y que le diera un beso de buenas noches, como su mamá lo hacía. Él, por alguna razón, le siguió la corriente y sacó un libro que Natalia tenía en su mochila
para leerle. Le dio un beso en la frente, la tapó y le dejó una luz encendida para que durmiera bien. Este tema de la luz encendida pronto se volvió un medio de tortura. Ella le había pedido que mantuviera una luz porque le daba miedo la oscuridad de ese sótano en el que la tenía escondida, pero día tras día la luz se hacía un medio constante que no dejaba que su cerebro procesara la diferencia entre el día y la noche. Esto se juntaba con un ventilador que permanecía encendido en el techo haciendo el mismo ruido una y otra vez de forma incesante. Hay que tener en cuenta también, para entender un poco esta historia y lo que vivió Natalia personalmente, que ella sabía mucho acerca de lo que pasaba por las noticias. Ella sabía que había secuestros de menores, de niñas, y para qué se las llevaban. Tenía conocimiento de lo que era la pornografía infantil y obviamente esa fue una de las primeras cosas que le preguntó al secuestrador. Desde ahí venía la pregunta, porque ella siempre desde el primer momento tuvo la idea de que primero iba a morir, que la iban a matar, porque ese era el resultado de todas las noticias que veía, y que la iban a explotar sexualmente. De este tipo de historias, el secuestrador se aprovechó justamente para hacer que Natalia tuviera más miedo. Por otro lado, la madre de la niña estaba aterrada. La mujer se dirigió a la comisaría más cercana para denunciar la desaparición de su hija, pero como ya hemos visto en otros casos, la policía no le prestó demasiada atención. E incluso cuando Natalia tenía 10 años, los oficiales de policía restaron importancia al hecho de que la niña no hubiese ido a la escuela ni estuviera en su casa. Dijeron que probablemente estaba enojada con su madre y había decidido asustarla a propósito, faltar a sus clases y no volver a su casa como castigo. Si bien Natalia no estaba contenta con su madre, seguía siendo una menor de edad que ni siquiera llegaba a la adolescencia. La facilidad con la que cualquier persona podría aprovecharse de la situación era demasiada como para simplemente no buscarla. Al día siguiente la mujer volvió junto a su ex esposo a la comisaría y ahí comenzaron a tomarse más en serio el asunto. Comenzaron la búsqueda policías, voluntarios y perros sin tener un lugar exacto por dónde ir. Los medios comenzaron a indagar en los comportamientos de la familia y del hecho de que Natalia se fuera de casa sin decir adiós, interpretando que obviamente ella se había ido de la casa por voluntad propia, intentando huir de su propia madre. Todas las teorías que pudieran escribir no servían de mucho más que culpar a los padres de que su hija no estuviera con ellos, pero esa parte es obvia. Que Brigita la dejara ir sola hasta la escuela era algo que no se podía cambiar y que había facilitado su desaparición, pero no era la causa de que Natalia se fuera. Mientras todo esto pasaba en el exterior, el secuestrador mantenía a Natalia captiva en aquel sótano sin ventanas que había hecho especialmente para ocultar sonidos. Solamente se abría desde afuera. Pero su actitud resultaba rara, o al menos distinta a lo que uno se esperaría de una persona que se llevó a una niña. En palabras de la misma Natalia, era como si le hubieran dado un sobrino de imprevisto. Como si de repente tuviera que cuidar de alguien más sin que él hubiese querido. Uno de aquellos días en que le trajo un desayuno a Natalia, ella pudo observar que había ido a comprar un croissant a una panadería de Strahov por el papel con el que estaba envuelto. No parecía estar preocupado por la meticulosidad en ese sentido. No le interesaba que Natalia supiera dónde se encontraba. Natalia en aquel momento seguía bajo la impresión de que este misterioso hombre quería venderla a otros. Estaba segura que era para abusar sexualmente de ella. Él afirmaba una y otra vez estar en comunicación con estas personas, pero ciertamente las historias que le contaba muchas veces no tenían sentido. Incluso a su corta edad se daba cuenta de que algo raro había con él. No era solo perverso, sino que otra cosa le pasaba. Natalia decidió escribirle una carta a sus padres. La realidad era que el secuestrador se la pasaba dándole cosas para que estuviera más cómoda y le había devuelto sus útiles escolares, así que ella decidió escribir dejando algunas pistas que esperaba que sus padres descifraran para encontrarla. Intentó convencer a su captor de enviarla hasta que finalmente dijo que sí. Al día siguiente el hombre volvió con un dedo cortado, diciendo que una de las personas detrás de su secuestro había peleado con él y destruido la carta porque no quería que contactara a sus padres. Nosotros podemos entender qué es lo que ocurrió en verdad, pero para la niña de 10 años era como si los captores ficticios
se volvieran aún más reales, por más que no pudiera verlos. Le daba aparte a este hombre un título de persona que se preocupaba por ella, que quería que estuviera cómoda o lo mejor posible dentro de este escenario antes de dársela a los otros crueles captores. De hecho, el secuestrador le cumplió el deseo de tener una computadora. Le llevó a la pequeña habitación una PC vieja y con muy poca memoria, pero que podía leer cassettes con juegos, algo que podía usar Natasha para entretenerse e incluso jugar con él con la pantalla dividida. Durante la primera semana, el secuestrador le dio a Natasha un pequeño horno y una hornalla eléctrica para que se calentara ella misma un poco de comida. Al principio se alegró por el poquito de independencia que esto le daba, pero pronto se dio cuenta de que no sabía nada acerca de calentar comida o cocinarla, y es ahí cuando volvió a extrañar a su madre. En el exterior, a los 3 días de su desaparición, la policía detuvo la búsqueda, principalmente porque la consideraban muerta, por lo que tenían que pasar a hallar su cuerpo. Así que no había un apuro. Hubo demasiados pseudo testigos que se comunicaron con la comisaría de distintos puntos del mapa para decir que la habían visto. También hubo personas pidiendo plata para un rescate que no existía. Poco tiempo después de que los padres de Natasha llegaran a la estación de policía, una niña de 12 años llegó acompañada por su madre. Ella había visto esa mañana como 2 hombres subían a una niña más pequeña que ella a una camioneta blanca y fue capaz de recordar algunos datos de la matrícula del vehículo, como por ejemplo que empezaba con G o GF, lo que significaba que el vehículo provenía de la Gansersdorf en la zona de Baja Austria. Esto era clave para la investigación, pero los oficiales no lo creyeron importante. Tuvo que pasar un tiempo para que decidieran que sí era verdad y además muy importante. A partir de esto se localizaron y revisaron aproximadamente 776 camionetas blancas similares al modelo que había descrito la testigo. Dentro de los vehículos que se investigaron estuvo el de un hombre llamado Wolfgang Priklopil, un técnico en comunicación que vivía en una ciudad pequeña muy cercana a Gansersdorf, de donde era la matrícula de su auto. Cuando lo interrogaron, el hombre afirmó que la mañana en la que Natasha Kampusch había desaparecido, él estuvo todo ese tiempo en la casa solo y que no había salido en todo el día. La seguridad con la que dio su declaración hizo que la policía lo descartara como sospechoso y en su lugar se enfocara en investigar a otras personas. Wolfgang ¿tenía algún tipo de testigo? No. ¿Tenía alguna coartada real? No. Pero bueno, había 700, casi 800 vehículos por revisar, así que simplemente se quedaron con no parece una persona mala, seguimos nuestro camino. Durante las primeras semanas después de la desaparición de Natasha, la policía exploró distintas posibilidades, como por ejemplo que la niña hubiese sido secuestrada para utilizar sus órganos en el mercado negro, o hacerla formar parte de una red de trata. Incluso llegaron a pensar que su desaparición podía llegar a tener que ver con el asesino serial Michel Fourniret, que si bien había sido identificado, todavía no había podido ser detenido por la policía de ese país. Como en todos los casos de este estilo, también se investigó a la familia de la niña, siendo sobre todo la prensa de la población quienes sospechaban más de los padres. Hasta se llegó a culparlos en los medios de comunicación por haber dejado a Natasha ir sola a la escuela. Que no estoy en desacuerdo con eso, pero la verdad que las impresiones de la gente dejan mucho que desear y lo van a ver al final de este video con lo que tuvo que sufrir la pobre de Natasha después de su secuestro. Mientras tanto, Natasha perdió las esperanzas de volver con su familia. El secuestrador le había dicho que pidió su rescate, pero que sus padres no estaban interesados en pagarlo. Luego de unos días dijo que era inútil, pero que como ella había visto su cara, no podía dejar que se fuera, así que se quedaría en ese sótano. Natasha no se lo tomó para nada bien, pero las quejas y el sollozo no servían de nada. Después de todo, tenía apenas 10 años. Para mejorar su estadía, le fue pidiendo poco a poco cosas para distraerse y también para limpiar el lugar, ya que estaba creciendo moho negro ahí abajo, algo que comenzó a hacer difícil respirar. Además de la computadora, Natasha obtuvo una televisión con varios VHS con programas como Alf o películas. El secuestrador también le llevó todo tipo de libros, juegos e incluso un Walkman
para que escuchara música de noche cuando apagaba las luces. Natalia logró obtener también un calendario y un reloj con el cual podía al menos seguir las fechas. Esto la llevó a concluir que los días que el hombre no la veía caían siempre en fin de semana. Así como en un principio él se hizo ver como un héroe dándole comodidades a la niña, pronto se volvió un villano controlador luego de decirle que se quedaría para siempre ahí. Cada objeto que le hacía pasar el tiempo podía ser quitado si él sentía que Natalia se había portado mal. El secuestrador decidió poner un comunicador en la habitación con el cual podía escuchar todo lo que Natalia hacía e incluso hablarle a todo volumen si hacía algo que no le gustaba. Si bien él nunca la había golpeado ni violado, sí había conseguido hacerle mucho daño. Natalia había comenzado a vivir como una esclava a la que en ocasiones, por lo que él llamaba faltas de respeto, llegó a casi morir de hambre. En cuanto a lo físico, el secuestrador no buscaba algo sexual con una niña. A la hora de bañarse, la situación era difícil porque el lugar solo tenía 2 piletas de manos, donde Natalia podía acomodarse parcialmente. Él la agarraba, la lavaba de una forma casi robótica, como si estuviera lavando los platos. Luego de varios meses de encierro, de varios meses sin su familia y sin saber realmente qué pasaba en el exterior, Natalia, que seguía teniendo 10 años, le pidió a su secuestrador que la abrazara. Y si bien fue una situación incómoda para los dos, lograron llegar a un abrazo más o menos cómodo. Contacto humano, que ambos necesitaban. Más de medio año tuvo que pasar para que el secuestrador dejara a Natalia darse un buen baño. Para esto, ella debía subir a la casa, algo que él obviamente no quería. Fue aquel día en el cual se le permitió subir a bañarse que la niña se dio cuenta de lo imposible que sería escapar de aquel lugar. Si bien ella ya sabía que gritar era inútil, el paso por las puertas la hizo ver con sus propios ojos la terrible realidad. Al salir pudo observar una pequeña y elevada antesala con un cofre. Detrás de eso, una puerta de madera grande y pesada con la cual se entraba a una segunda antesala. En ella, Natalia pudo ver una nueva puerta ovalada de concreto. Esta, según los informes posteriores, pesaba 150 kilos, era extremadamente gruesa y no dejaba pasar nada. Además, obviamente, no se abría desde dentro. Es decir, que ella, bajo ningún punto de vista, iba a poder golpear la puerta o destrabarla o hacer algo. Era cemento. El sentimiento de claustrofobia, que hasta entonces era algo normal en su día a día, en aquel momento se disparó. No solo era difícil escapar, sino que era para ella imposible ser encontrada, ya que detrás de aquella puerta se hallaba un pequeño pasadizo de 68 centímetros de alto por 48 centímetros de ancho. Después de agacharse y pasar por todo ese camino, se encontró en un foso de montaje para autos. Al lado del pasillo había un ropero y una caja fuerte que fueron deslizadas al costado para revelar esa entrada. Es decir, sería imposible para cualquier persona imaginar que todo eso estaba dentro de la casa. Incluso si la policía entraba a revisar, sería una casualidad que justo movieran esos muebles. Además, para llegar al foso de montaje, había unas tablas de madera en el piso que primero debían levantarse para poder pasar. Imaginen lo siguiente, es un garage que se usa como taller. Hay unas tablas de madera en el piso que la verdad es que son muy difíciles de notar a primera vista, pero que cuando se levantan está ese foso de montaje que sirve de segundo taller para guardar otras cosas. Algo que dentro de todo es normal. Ese vendría a ser el sótano de la casa, por decirlo así. Una persona normal lo interpretaría de esa forma. Y eso es todo. Nadie se imaginaría que ahí abajo, moviendo una caja fuerte y un ropero, habría un agujero con el cual pasar más abajo hasta un verdadero sótano. Natalia entendió que estaba extremadamente sola y que desde la situación en la cual estaba no iba a salir jamás de esa casa. El secuestrador le dijo que la lastimaría si gritaba y que las puertas y ventanas estaban cubiertas con explosivos. La casa le parecía grande, pero era relativamente normal. Todas las cortinas estaban cerradas y lo que realmente destacaba era aquella oscuridad. El secuestrador esperó a que se desvistiera y se metiera en la bañera llena de burbujas, algo que Natalia no pudo disfrutar por mucho tiempo,
ya que el hombre no la dejó. Ella todavía no estaba segura de quién más vivía ahí. Él siempre hablaba de los otros que la secuestraron y ella no sabía si eran reales o si la familia del secuestrador participaba de lo que estaba haciendo. Otra vez pasó más tiempo hasta que el secuestrador mostró intenciones de ayudar a Natalia a vivir mejor, decidiendo que reorganizaría el calabozo. La niña pudo elegir decoración para el lugar, de qué color quería la pared, y el hombre le construyó un entrepiso para poner un colchón donde dormiría un poquito más cómoda, aunque con el ruido del ventilador más cerca. Obviamente no había ventanas, así que tuvo que sufrir el olor químico de la pintura, pero al menos tenía el mismo color en la pared que en su pieza en la casa de su familia. El primer año lejos de su familia, Natalia celebró Navidad encerrada. Lo increíble de todo esto fue que el secuestrador la ayudó a decorar e incluso le consiguió los regalos que pidió, entre ellos otra computadora para estudiar, ya que no quería retrasarse tanto en caso de escapar. Obviamente no le dijo eso. A este hombre realmente le gustaba mucho celebrar cosas. A partir de este punto en adelante, cada vez que se acercaba una fecha especial, él disfrutaba de hacerle regalos a Natalia, disfrutaba de hacer toda la decoración de la festividad, realmente eso le gustaba. El secuestrador quería que Natalia eliminara su identidad previa, diciéndole a menudo que su familia no la amaba y que él la había rescatado. Algo había en todo eso que la reconfortaba, y es un detalle que él no sabía. Y es que aquella mañana en que la secuestró, Natalia estaba deseando morir. Con 10 años, su último pensamiento antes de esta pesadilla fue que quería tirarse debajo de un auto. Que por ahí, si hacía eso, su madre mostraría algo más de interés, tal vez lloraría. Ella no lo veía como un padre ni nada de eso, pero sí le agradaba la idea de no ser parte de una familia en la que la trataban de menos o la pasaba mal. Esto ella admite años después que es muy contradictorio, siendo que el secuestrador le había robado su libertad. Aunque también es muy posible que estuviera sacando cualquier tipo de positividad de su situación. Un ejemplo de algo que tomó como positivo fue la costura. El hombre le había dado un kit de costura y algunas cuantas cosas más para que se entretuviera. Si bien Natalia lo pensaba como un objeto para hacer manualidades y luego regalárselas a sus padres cuando volviera, también descubrió que al fin podía aprender ciertas formas de costura que nadie había tenido la paciencia de explicarle. Este tipo de elementos fueron un consuelo para ella que no tenía mucho más de dónde agarrarse. Como regalo también recibió muñecos a los que podía hacerles ropa, y como tela para confeccionar, el secuestrador le llevó la misma camisa que usó el día de los hechos. Natalia encontró algo paradójico en su secuestro. Había un cambio en ella que, más allá del trauma, fue para mejor. Antes del evento solía mojar la cama dormida. Ocurría demasiado y su madre estaba harta, incluso llegando a pegarle al no comprender cómo hacer para que parara. Desde el secuestro, Natalia no había vuelto a hacerlo. En 1999, ya había pasado un año del secuestro, el hombre decidió que Natalia necesitaba otro nombre, uno nuevo, así que decidieron que sería Viviana. Ese mismo año la dejó salir al patio. Después de tanto tiempo, Natalia pudo ver césped, cielo y sentir el viento en la cara en lugar del olor a encierro que tenía todos los días. En todo ese tiempo, Natalia nunca había podido verse en un espejo, así que cuando aquel año su secuestrador le dio un botiquín, pudo recién entonces ver su reflejo y se encontró irreconocible. Pudo ver el paso del tiempo. Con los años de encierro, comenzó su menstruación y su pubertad. Su madre ya le había hablado de estos cambios, así que no se preocupó. Pero cuando le contó al hombre, le pidió las cosas que necesitaba, que ella sabía que requería para esto, se notaba que el secuestrador no había convivido con una mujer, de esa forma al menos, y no dejaba que se sentara sobre los muebles de la casa. Siempre le ponía algún trapo o algo en el medio. Supongo que no tenía ninguna noción de qué es lo que pasa cuando una mujer menstrua, pero no le gustaba para nada. Con estos cambios, Natalia también comenzó a experimentar lo que él decía eran sus tareas como mujer. Ahora debía acompañarlo en la parte de arriba de la casa con los quehaceres, servirle, por decirlo de una forma. A los 2 años, el secuestrador se puso a renovar el piso de arriba, un ático que había ahí, que estaba sin utilizar, queriendo hacer todo un espacio en el que se pudiera vivir. Esto incluyó cada paso.
las paredes, la electricidad, la pintura, el revestimiento, los azulejos, aberturas, cualquier cosa. ¿Y quién lo hacía? Bueno, él no quería que hubiera trabajadores extraños en su casa, así que aprovechó la ayuda, entre grandes comillas, de la niña que en ese momento tenía 12 años y vivía con él. A ver, se estaba desarrollando, pero no tenía la fuerza ni el conocimiento como para estar ahí. Y aún así, de todos modos, tuvo que hacerlo. Le crecieron los músculos de a poco y al menos podía moverse más, lo cual para Natalia se sentía bien. A la vez fue ahí donde él comenzó a enojarse más por la cantidad de errores que ella cometía, los cuales obviamente eran inevitables. Fue entonces que comenzó a golpearla. Le provocaba todo tipo de golpes y heridas. Le tiraba cosas, la azotaba, le daba golpes de puño, la llamaba inútil en cada ocasión posible. Comenzó otro nivel de tortura. Cuando empezó el abuso físico, Natalia no entendía lo que estaba pasando, porque hasta ese punto el secuestrador se había mantenido bastante lejano físicamente. Y que de repente la tratara tan mal y fuera lo único que conocía, no tenía ningún lugar a donde escapar, hizo que no pudiera reaccionar, que no supiera qué hacer. Entonces, cada vez que él le pegaba, ella lloraba, resistía como podía, pero mayormente se quedaba quieta. A los 14 años, ya habían pasado 4 años desde su secuestro, Natalia se cansó y la parálisis que sentía se volvió en acción, pero no contra él. En una ocasión, cuando el secuestrador iba a pegarle, ella levantó su puño y se dio en la cara una y otra vez. Incluso cuando él le decía que parara, lo obligó a mirar mientras se daba golpes. 2 años más tarde, a los 16 y con el cuerpo más desarrollado, consiguió darle un golpe en el estómago y ante la sorpresa del hombre lo hizo otra vez. Aunque fueron golpes muy débiles y él definitivamente era más fuerte. Aún así, se había revelado, aunque sea un poco. Voy a recalcar de nuevo que Natalia tenía 10 años cuando fue secuestrada. Y para ese momento ya tenía también un odio por su cuerpo. Ella se veía de forma muy negativa. Se veía gorda, ignorando completamente que era el desarrollo normal de su cuerpo. Justamente la familia ya le había impuesto restricciones. Hay que recordar también qué época era. En los 2000 la moda era ser flaca, pero flaca de no comer. No mantener hábitos saludables, comer verduritas, ir al gimnasio, no. Flaca al nivel en que causó muchísimos problemas de anorexia que a día de hoy siguen vigentes, siguen muy presentes. Imagínense lo serio que era, que ella, que era una niña que todavía ni se había desarrollado, se odiaba. Y el secuestrador se aprovechó completamente de esto. Él comenzó a llevar una balanza y a medirla cada semana, a decirle que estaba demasiado gorda y a ayudarla a bajar de peso. En un principio, como ella también quería bajar de peso, esta idea no le disgustó. Pero con el tiempo, el tema de la restricción de comida se empezó a volver un arma en su contra. No creo que sea sorpresa, además, que el secuestrador fuera un fanático de Hitler, que pensaba que lo que había hecho este hombre estaba bien y más que justificado. Incluso teniendo en su biblioteca el infame libro Mein Kampf. También era racista y, como suele ocurrir con este tipo de personas, quería desde el fondo de su ser creer que era un miembro de una raza superior, lo cual en cierta forma conseguía teniendo a Natalia de esclava. Otra de las reglas extrañas del secuestrador tenía que ver con el pelo de la niña. Obviamente, después de unos años, su pelo creció y caía sobre el piso, y ahora que la dejaba estar arriba en la casa, no podía pasar porque para él era evidencia. Así que la obligaba a atarse el pelo, a ponerse una gorra o una bolsa encima, la cual le causaba mucha picazón, era muy incómodo. Y un día Natalia se hartó y cumplió el deseo del hombre. Se rapó con unas tijeras, se fue sacando mechones hasta quedar casi pelada. Al día siguiente, cuando vio esto, el hombre la ayudó a completar el trabajo con una máquina. Finalmente, no tuvo pelo en ninguna parte de su cuerpo. A partir de ese momento también le impuso trabajar en la casa semidesnuda, algo que seguramente alimentaba el ego del secuestrador. Le gustaba humillarla de esa manera. Todo esto también lo hacía para que no escapara, ya que suponía que ella no se atrevería a salir a la calle así
Y era verdad, Natasha estaba muy preocupada por lo que otras personas pudieran pensar si se la encontraban así pidiendo ayuda en la calle. En los 2000, cuando el caso estaba frío para el resto del mundo y ya nadie hablaba al respecto, al menos no de forma masiva, el secuestrador le dio a Natasha una radio. Otro elemento que la mantuvo cuerda. Otra forma de saber que afuera había un mundo que seguía funcionando. En ocasiones se preguntaba si lo que sucedía era real, o si todo alrededor suyo no era más que una maqueta creada por las personas que la tenían ahí, algo que el secuestrador le recordaba cada tanto. Él seguía con esa historia diciéndole que había otras personas detrás de todo eso. Natasha pasó años encerrada, ganando libertades y queriendo entender a su secuestrador. No todos los momentos eran completamente terribles. Ella entiende que dentro de todo este hombre era también una persona enferma o con graves problemas mentales, pero no por el secuestro, sino por las fantasías que solía tener o sus actitudes tan erráticas, la forma en la que hablaba, sus obsesiones y su paranoia. En uno de sus libros, ella explica que no hay tal cosa como blanco o negro, bueno o malo, sino que las personas son un gris, y rechaza el síndrome de Estocolmo como la explicación de su actitud frente a todo lo que tuvo que pasar. Las personas que no comprenden las complejidades del encarcelamiento me niegan la capacidad de juzgar mis propias experiencias pronunciando dos palabras: síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es un término utilizado para describir un fenómeno psicológico paradójico en el que los rehenes expresan adulación y tienen sentimientos positivos hacia sus captores que parecen irracionales a la luz del peligro o riesgo que corren las víctimas. Eso es lo que dicen los libros de texto. Un diagnóstico etiquetante que rechazo enfáticamente. Convierte a las víctimas en víctimas por segunda vez al quitarles el poder de interpretar su propia historia y al convertir las experiencias más significativas de su historia en el producto de un síndrome. El término coloca mucho más cerca de ser objetable el mismo comportamiento que contribuye significativamente a la supervivencia de la víctima. Acercarse al secuestrador no es una enfermedad. Crear un capullo de normalidad en el marco de un crimen no es un síndrome. Todo lo contrario. Se trata de una estrategia de supervivencia en una situación sin salida, mucho más fiel a la realidad que la clasificación generalizada de los criminales como bestias sedientas de sangre y de las víctimas como corderos indefensos que la sociedad se niega a ignorar. En el año 2000, el secuestrador le dijo su verdadero nombre a Natasha, Wolfgang Priklopil. Ella ya lo sabía por las cartas que él le había hecho ordenar en la casa, las cuales estaban a su nombre. También sabía el nombre de su madre, la persona que iba todos los fines de semana a la casa, limpiaba, planchaba y cocinaba, pero no tenía idea de la existencia de la menor. La madre de Wolfgang era la razón por la cual él no estaba presente en todo el fin de semana. Claramente, ella no se podía enterar de lo que estaba pasando. Natasha estaba segura de que él no tenía intenciones de dejarla salir con vida de ahí una vez que le dijo su nombre. Wolfgang quería además que lo llamara maestro o lord. Le decía que era un dios egipcio y ella no sabía si era parte de la condición que parecía tener o si era un chiste de mal gusto. De hecho, ella nunca lo llamó de esas formas a pesar de que la forzara, la tirara al piso y la pateara. Además, Wolfgang no tenía novia, esposa ni otro contacto con alguna mujer, aparte del de su madre. Odiaba a las mujeres. Parece que al no poder obtener una relación verdadera, intentó formar una familia a través de Natasha, pretendiendo que fuera una mujer servicial y callada, cosa que ella no estaba dispuesta a hacer. A sus 14 años el secuestrador le había permitido dormir en la casa, arriba, pero no era nada lindo. La espalda le dolía demasiado por todos los golpes y azotes que recibía. Además, debía dormir atada de la muñeca a él en su cama. Natasha nunca fue muy específica con respecto a la parte del abuso sexual. Admitió que hubo algún tipo de abuso sexual, pero que no era lo mismo que describían en los reportes que se hicieron por esa época una vez que pudo salir. Que no era una bestia sexual, como decían los diarios, que no le había hecho ese tipo de cosas, que no había sufrido lo mismo que el abuso físico, los golpes,
pero no quiso ahondar en el tema. La realidad es que con el paso del tiempo la situación no mejoró. Wolfgang se volvió más paranoico, pensando que Natalia lo atacaría o intentaría escapar. La realidad es que ella quería quitarse la vida y lo intentó muchas veces. Wolfgang le decía que si lograba quedarse con él y no trataba de escaparse, podrían tener una vida feliz juntos. Es decir, él pretendía que ella se olvidara de que había un mundo afuera, que se olvidara de su familia, de sus amigos, de todo lo que podía hacer aparte de estar con él y simplemente se diera su vida y se quedara ahí. Casi que por voluntad propia. Él quería romperla para que pareciera que se estaba quedando con él porque quería. Fue en el 2004 que Natalia escuchó su nombre en la radio. Wolfgang no estaba ahí, así que no pudo escuchar cuando se comenzó a discutir en la radio el caso de la niña desaparecida, que en aquel momento estaba frío. Fue descrito como un crimen sin cuerpo, imposible de resolver. Y es que el caso de Natalia, tal cual, no había desaparecido de los medios. El asunto estaba mucho más tranquilo porque nunca hubo noticias de su desaparición, no había más testimonios, no había nadie que pudiera decir algo al respecto, pero se había vuelto como una leyenda, como un caso imposible de descifrar, como si se lo hubiera tragado la tierra. Entonces, Natalia se dio cuenta de que no podía seguir viviendo así e intentó quitarse la vida otra vez y casi lo logra hasta que su instinto de supervivencia ganó. Todavía le faltaba mucho para poder escapar. Ella tuvo que aceptar lo que Wolfgang demandaba. Esta historia de la familia perfecta en la cual ella era la ama de casa sumisa. Con los años se tuvo que teñir el pelo de rubio porque a él le gustaba eso. Bajó de peso tanto que no solo era irreconocible, sino que además estaba desnutrida y tenía moretones en todo el cuerpo. Wolfgang básicamente controlaba todo lo que comía, si es que comía algo en general, comía muy poco por día, era piel y huesos, y encima él le exigía mucha actividad por día cuando la sacaba del calabozo. A los 7 años de su desaparición, Natalia volvió a salir al mundo exterior. Salió de la casa. Algunas veces había estado en el jardín, había estado ya en la mayor parte de la casa, había limpiado todo el lugar, había trabajado en el piso de arriba, pero hasta ese punto él no había dejado que pusiera un pie afuera de la propiedad, hasta que se cumplieron los 7 años. Su secuestrador la obligó a fingir que no sabía nada, y al subirse al auto, la llevó lejos a un lugar donde pudiera ver algo de pasto y árboles. Luego, la volvió a encerrar. Al tiempo la dejó salir otra vez para ir a comprar algo de maquillaje. 2 cosas solamente, porque él no quería que usara nada. Ella deseaba parecerse a las adolescentes de las revistas que leía en soledad en el calabozo que era su hogar. Después de todo, esta relación que se fue desarrollando entre ellos pasó de ser como una sobrina no deseada a un matrimonio abusivo. Él la golpeaba, la retaba, le decía inútil, abusaba de ella de muchas maneras y de repente le daba regalos, le daba cosas que ella le pedía. Entonces tenía revistas, tenía cosas para jugar, tenía cosas para entretenerse. En su cumpleaños tenía más comida, pero era un ciclo que no tenía fin. Entonces podía ver un poco el mundo exterior y ella quería imitarlo, en cierta forma quería tener una adolescencia normal. Así que en este caso le pidió, por ejemplo, maquillaje. En este punto entonces, Natalia se encontraba en un lugar lleno de personas, pero su secuestrador le decía que los mataría a todos si decía una sola palabra acerca de su situación, y ella le creía. Cuando la mujer del mostrador la saludó para que le pagara, Natalia se dio un susto. Hacía 7 años que nadie, aparte de Wolfgang, le dirigía la palabra. Finalmente se fueron de la tienda sin que ella tuviera contacto con ninguna de esas personas, sin que pudiera escapar. Natalia escribió en su diario que no eran más que hojas sueltas, las cuales logró conservar. Y si bien en un principio hablaba mucho más de cómo se sentía, casi al final comenzó a referirse únicamente a lo que su secuestrador le hacía. 21 de agosto de 2005. Refunfuños matinales, insultos sin motivo, luego golpes y azotes, patadas y empujones, 7 golpes en la cara, un puñetazo en la cabeza, insultos y golpes en la cara, un puñetazo en la cabeza, insultos y golpes, solo desayuno sin cereales. Luego oscuridad abajo, nada de discusión, estúpidas declaraciones manipuladoras.
y una vez rascándome las encías con su dedo, sujetándome y presionándome con la barbilla y estrangulándome el cuello. 22 de agosto de 2005. Puñetazos en la cabeza. 23 de agosto de 2005. Al menos 60 golpes en la cara. 10-15 puñetazos en la cabeza que me causaron náuseas severas. 4 bofetadas con su mano plana y feroz en la cabeza. Un puñetazo con todas sus fuerzas en mi oreja derecha y mandíbula. Mi oreja se volvió negra. Estrangulamiento, un fuerte uppercut que me hizo crujir la mandíbula. Unos 70 golpes con su rodilla, principalmente en mi coxis y mi trasero. Puñetazos en la parte baja de la espalda y la columna, en las costillas y entre los senos. Golpes con una escoba en el codo izquierdo y en la parte superior del brazo. Moretón de color marrón negro, así como en la muñeca izquierda. 4 golpes en el ojo que me hicieron ver destellos de luz azul. Y mucho más. Wolfgang siguió llevándola a lugares públicos. Ella se había prometido pedir ayuda, pero no podía. Intentaba verle la cara a la gente que pasaba, pero con los segundos comenzaban a mirarla diferente, como apáticos. Natalia no sabía qué decir. Si pedía ayuda, Wolfgang simplemente diría: perdón, es mi sobrina, hace esto todo el tiempo, necesita su medicación. En ese punto, fuera de la casa, técnicamente en la práctica, ya era libre. Literalmente lo único que tenía que hacer era soltarse e irse a su casa, o en este caso a la policía. Pero no podía, estaba atrapada en un nivel tan íntimo, psicológico, que no podía siquiera pedir ayuda o asimilar que en realidad no había forma de que se la llevara de vuelta a menos de que la subiera a la fuerza al auto enfrente de todos. Durante una de las salidas, Wolfgang fue detenido por un policía para hacer un control de los papeles del auto. Natalia, a pesar de tenerlo al lado, no pudo hacer nada. Si bien había una posibilidad de que la rescataran, también estaba la otra posibilidad de que el hombre pisara el acelerador y los estrellara contra una pared antes de ser capturado. Lo que más deseaba Wolfgang era esa sensación de ser una familia, de que una mujer lo admirase y le dijera lo genial que era. Así que se le ocurrió que harían un viaje a esquiar, algo que suena totalmente ridículo para un secuestro, pero que en definitiva era necesario para confirmar que Natalia no lo expondría y que ya era parte de su fantasía. Ella no quería ir. Estas salidas que hacían la abrumaban y no lograba escapar. Tampoco quería vivir una experiencia tan linda con él. Al llegar a las montañas, Natalia intentó disfrutar cada momento de libertad, pero estaba fatigada, no comía, pesaba muy poco, no tenía grasa tampoco para soportar las bajas temperaturas, la ropa le quedaba toda grande, el XS le quedaba grande y él no quería gastar más plata en ella y se lo decía, así que le compró únicamente lo justo y necesario, por lo cual Natalia la estaba pasando bastante mal. Fue aquel día, durante ese viaje a las montañas, que Natalia se encontró con otra persona y con la oportunidad de hablarle. Fue cuando Wolfgang la dejó ir al baño de una de las cabañas, que al salir de uno de los cubículos se encontró con una mujer rubia y eran solo ellas dos. Fue en ese momento que Natalia tomó valor y decidió decirle algo, pero al hablar solo salió un chirrido, una palabrita inentendible. La mujer le sonrió y se fue. Esto la aterró. Uno de sus mayores miedos se había cumplido. En realidad la mujer era turista y no hablaba el idioma, pero claro que ella no lo sabía y lo interpretó de una forma en la cual básicamente no le podía hablar a nadie porque no iba a saber pedir ayuda. Natalia volvió al calabozo esa misma noche. Durante esa época, Wolfgang compró un departamento para remodelar y después vender. Y obviamente otra vez usó lo que tenía como mano de obra barata, es decir, hizo que Natalia viajara hasta allá en la van en la cual la había secuestrado y comenzara a arreglar el lugar. Estaba vigilada todo el tiempo, él no se despegaba de ella, no confiaba en que no se fuera a escapar y la hizo trabajar todo ese tiempo de vuelta haciendo toda la instalación de todo lo que se imaginen. Toda la obra la hicieron ellos dos. Durante ese tiempo, las horas que no estaba trabajando, Natalia recibía cada vez más golpes. Golpes que parecían durar horas. Wolfgang no dejaba que le contestara casi nada y estaba cada día más irritable. Una vez que el proyecto del departamento estaba terminado, él decidió ponerlo a la venta y también poner a la venta la van con la cual la había secuestrado. Después de todo, él necesitaba plata, no es fácil mantener a dos personas o mantener ese tipo de vida tampoco, y quería también deshacerse de la evidencia que era ese vehículo. Así que tocaba limpiar la camioneta y pintarla. Que sí, también lo hicieron ellos dos. Hasta este punto entonces Natalia llevaba
8 años, perdida. La gente en realidad pensaba que estaba muerta. La desaparición de la niña fue tema central en Austria durante meses cuando ocurrió. Sin embargo, no se hizo ningún avance de peso que ayudara a determinar dónde estaba la niña o quiénes la habían raptado. Naturalmente, a medida que el tiempo fue pasando y al no existir evidencia para seguir investigando el caso, fue enfriándose. Nadie se olvidó de la trágica historia de Natalia, por el contrario, se volvió uno de los casos más enigmáticos del país europeo, uno de esos casos sin resolver que la gente discutía en reuniones familiares y compartía opiniones con su entorno, pero que nadie creía que fuera a resolverse. Sorprendentemente, 8 años después, y de la manera más inesperada, Natalia apareció. Para el 23 de agosto del 2006, ya hacían 3.096 días que Natalia estaba desaparecida, es decir, poco más de 8 años. Contrario a lo que gran parte de la población e incluso algunos oficiales de policía creían, ella no estaba muerta. Aquel 23 de agosto, por la tarde, una anciana llamó a la policía diciendo que Natalia Kampusch estaba viva y en su casa. Ese miércoles al mediodía, exactamente a las 12:53, fue que Natalia tomó su oportunidad para demostrar que en realidad seguía con vida. Durante muchos años ella se prometió que a sus 18 escaparía. Esa era su meta. Ella se imaginaba libre, se imaginaba ya una joven adulta, se imaginaba viajando, teniendo amistades, y sabía que lo haría a los 18 años. Aquel 23 de agosto, ella se despertó con una sensación distinta a la típica, alejada de su prisión. Mientras que Wolfgang le abría la puerta, no lo vio intimidante. Unas semanas antes, mientras pintaba en la camioneta, le dijo a su secuestrador: "Nos pusiste en una situación en la que solo uno de nosotros puede salir con vida. Estoy agradecida contigo por no haberme matado y por cuidarme tan bien. Fue muy amable de tu parte, pero no puedes obligarme a quedarme contigo. Soy mi propia persona, con mis propias necesidades. Esta situación necesita terminar". Sorprendentemente, Wolfgang no se lo tomó mal, ni la castigó por decir eso. "Ya he intentado suicidarme muchas veces y aquí estoy, la víctima. En realidad sería mucho mejor que te... De todos modos, no serías capaz de encontrar otra salida. Si te... todos estos problemas desaparecerían de repente". Él tenía miedo, ella podía verlo en sus ojos, no quería matarla ni dejarla ir, y con esto confirmaba que no había sido capaz de quebrarla. Nunca obtendría esa familia que quería a la fuerza. Para ese punto, cuando Natalia cumplió los 18 años y sabía que escaparía, le empezó a dar un poco de lástima la situación. De vuelta, ella en realidad no quería a su secuestrador, no lo quería, pero era lo único que conocía, era la única persona con la cual había interactuado durante todos esos años que fueron formativos, años en los cuales se desarrolló como persona, por lo cual era el único que sabía quién era la única persona con la que había tenido algún tipo de contacto íntimo en todo ese tiempo. Entonces, al saber ella qué pasaría una vez que escapara, le dolía un poco, le dolía la situación de tener que llevarlo a la cárcel, y también le dolía el hecho de que sabía que cuando escapara uno de los dos debía morir. O él la iba a matar, o ella se iba a quitar la vida por el dolor, o él se iba a tener que suicidar. Esa era la lógica que prevalecía en la casa. De hecho, Natalia le dijo: "No te preocupes, si me voy, me arrojaré a un tren. Jamás te pondría en peligro". Porque realmente cuando vio que tenía miedo, cuando le vio la cara transformada, ella quiso dejarlo tranquilo, quiso decirle que no revelaría lo que hizo. Entonces, como si le estuviera dando la posibilidad de escapar, el 23 de agosto, Wolfgang la hizo salir al jardín para que limpiara su vehículo, la van que estaban por ir a retirar sus siguientes dueños. Llevaban un rato haciéndolo cuando a Wolfgang le sonó el celular. Para ese momento Natalia aspiraba el auto, por lo que pese a que él intentó atender la llamada justo donde estaban, debió alejarse para oír lo que le estaban diciendo. Parecían buenas noticias porque se veía absorto en la conversación. Wolfgang había dejado la reja del patio abierta. Después de todo, no estaba en sus planes aquella llamada, y aparte él pensaba o que ella estaba completamente alejada de su objetivo, de su fantasía, o que se quedaría ahí sin importar si estaba la puerta abierta. Parecía ser un día decisivo. Natalia vio la oportunidad. Estaba paralizada por el miedo, pero una voz en su cabeza le dijo que actuara
como si él fuera un completo desconocido. Es un secuestrador y debía correr inmediatamente. ¡Corre! Natalia dejó la aspiradora, la soltó rápido y comenzó a correr. Le dolían los pulmones y sentía pisada, sentía la respiración de Wolfgang en su nuca. ¿Era su imaginación? No se dio vuelta, así que no sabemos. Siguió sin saber bien a dónde iba hasta que vio gente. 3 personas, 2 adultos, un menor. Natalia tenía lágrimas en los ojos, pidió ayuda, que llamaran a la policía. La miraron, le pidieron perdón, no tenían teléfono y se fueron. Cada vez que interactuaba con el exterior confirmaba sus miedos. Y si captaba su atención y no le creían, no importa, decidió seguir y correr. Saltó al patio de alguien, luego al de otro vecino, tocó timbres hasta que vio a una anciana con la ventana abierta. Rápidamente corrió y le pidió que llamara a la policía. La anciana no entendía nada, le decía que se saliera de su jardín, que qué hacía, y ella le gritó que era Natalia Kampusch y que había sido secuestrada. La señora en un principio no quería saber nada, dudó bastante, pero finalmente le dijo que esperara afuera de su jardín y se fue para llamar a la policía. Los oficiales llegaron un poco tarde, se bajaron de una patrulla y le ordenaron poner sus manos en el aire. Ella les dijo, con las manos en el aire, como si fuese un criminal, quién era. La policía le preguntó año de nacimiento, cómo la habían secuestrado y dónde había vivido previo al ataque. Natalia, quien después de 8 años había dicho su nombre ya 3 veces, respondió todo con una exactitud que evidentemente les hizo dudar y sentir que por fin podía ser que encontraran a Natalia Kampusch. No sabían si creerle, pero la subieron a la patrulla. Además, imagínense lo que era. Estaba completamente flaca, llena de moretones, evidentemente estaba mal, así que sí o sí la tenían que ayudar. La casa de su secuestrador estaba a unos metros. No había corrido ni una cuadra. Evidentemente, desde la patrulla comunicaron lo que habían encontrado y ya para cuando llegó a la estación de policía, nadie podía creerlo. Los que habían trabajado en el caso, los que conocían el caso, que de paso el grupo que trabajaba en él había cambiado, de la cantidad de años que pasaron, no podían creerlo. La veían y muchos la reconocían. Muchos habían visto tanto la cara de esa niña, por más que estuviera súper cambiada, que sabían que era ella. Otros de entrada pidieron que hiciera un examen de ADN, pero había una conmoción general y una alegría de que por fin sabían que la habían encontrado. La dejaron pasar, la sentaron en un cuarto para que diera su testimonio y le dieron un sándwich que no podía ni comer de los nervios. En aquel momento ella pesaba 42 kilos. Los oficiales por alguna razón no pensaban que esto fuera a causar mucho barullo, no esperaban que hubiera mucha atención de parte del público, pero estaban terriblemente equivocados. La prensa apenas se enteró, se encontraba en la puerta de la estación de policía. Había cámaras, flashes por todas partes. Mientras un grupo de oficiales se encargaba de llamar a sus padres y tomar su declaración, varios móviles policiales fueron enviados a la dirección de Wolfgang Priklopil para detenerlo. Pero se encontraron con que el hombre ya no estaba ahí. No sabemos realmente si se escapó en el mismo momento en el que Natalia se fue, si la intentó buscar o en qué momento tomó cualquier decisión, pero cuando intentaron arrestarlo, no estaba. Natalia tuvo que recibir asistencia psicológica. El reencuentro con su familia fue fantástico, pero no podía mostrar vulnerabilidad. Seguía en esa cápsula que había formado para ella misma. Además, la policía intentó sacarle información acerca de cómo saber a dónde se había escapado Wolfgang. Ella realmente no sabía. Finalmente, luego de dejar a Natalia en un hotel para su seguridad, lo encontraron. Se había tirado a las vías del tren. No sobrevivió. Al revisar sus registros telefónicos, supieron que antes de hacerlo había hablado con su mejor amigo, a quien le confesó ser un abusador y secuestrador. Claramente, por este tema de que Wolfgang se quitó la vida, ya no hay forma de que sepamos todo lo que le pasaba en la cabeza, por qué planeó esto, cuáles eran sus objetivos. Lo único que queda es lo que le dijo o le decía a su amigo más cercano, ese con el cual él trabajaba. Entre las cosas que este amigo pudo aclarar, dijo que Wolfgang secuestró a la niña porque quería a una virgen pura sin tocar. Wolfgang era inseguro de sí mismo, le disgustaba especialmente la forma de su nariz, así que quiso crear una novia propia a la fuerza para que no pudiera ser rechazado. Este amigo tuvo que ir a juicio ya que horas previas al suicidio lo ayudó a escapar, manejando con él dando vueltas por Viena. De hecho, esta persona, este amigo, había conocido a Natalia el último mes antes de que escapara y le dijo a los periodistas que ella se veía feliz.
ayudando a crear esta historia de que Natalia se encontraba ahí por voluntad propia. Finalmente, como les decía, se concluyó que el secuestrador había actuado solo, por lo que, a pesar de ser su amigo y haber visto cosas raras, se determinó que no tenía nada que ver. A la vez, esta persona aclaró que, en realidad, cuando conoció a Natalia, Wolfgang no le puso ningún nombre, no la presentó y por supuesto que él no sabía que era Natalia Kampusch, y que el día en el cual escapó y él le pidió ayuda, Wolfgang le mintió diciendo que estaba escapando de un control policial porque había tomado, que entonces le recomendó que se entregara a la policía, y como él creía que era una persona correcta, que era una persona buena, pensó que se bajaría del auto en el cual estaban y se entregaría. En su lugar, horas más tarde, tuvo que ir a reconocer el cuerpo. Si bien de cierta forma el caso había logrado resolverse, quedaban todavía muchísimas preguntas por responder. ¿Cómo había pasado desapercibido para la investigación policial? ¿Cómo nadie había sospechado de que algunas veces este hombre era acompañado por una niña y después un adolescente? ¿Dónde había tenido a Natalia todo ese tiempo? Cosas que nosotros ya sabemos, pero que la gente no entendía. La mayoría de esas respuestas se contestaron cuando se allanó la casa del hombre, donde encontraron que Wolfgang había construido esta especie de calabozo en su sótano. Como ya les expliqué, todo un laberinto. La policía manejó la posibilidad de que hubiese un segundo secuestrador como el testimonio inicial de la niña de 12 años, aunque no se encontraron evidencias claras de ello, y Natalia negó constantemente que durante sus años encerrada hubiese visto a otro hombre. Comenzó a popularizarse la teoría de que la chica estaba protegiendo a un segundo criminal por ser víctima del síndrome de Estocolmo. Esta teoría se apoyaba en muchas reacciones que había tenido a lo largo de los años, como por ejemplo, en esa época lo conmovida que se había mostrado cuando se enteró de que Wolfgang se había quitado la vida. Como les dije, ella sentía lástima por él. Ella lo veía y no lo odiaba terriblemente, sino que incluso durante su tiempo en el calabozo lo había perdonado, que era más una cuestión para quedarse tranquila ella misma, pero que también producía mucha lástima hacia él. Entonces, cuando se enteró de lo que había hecho, quedó desconsolada. La opinión pública alrededor de ella se hizo todavía peor cuando el gobierno austríaco la compensó con 1 millón de euros, lo que no mejoró cuando en 2008, con 20 años de edad, empezó a conducir un programa de televisión en el canal local Plus 4. Lentamente se fue empezando a demonizar a Natalia, incluso cuando había sido la víctima de algo horrible. Decían que se había quedado voluntariamente con Wolfgang. Se dijo que nunca había sido abusada, sino que había mantenido relaciones sexuales de forma consensuada, e incluso que había acabado con la vida de un supuesto bebé que había tenido con su secuestrador. Tanto la prensa como la policía la acusaban de no haber contado la historia completa. ¿Cómo van a saber ellos que no está completa la historia? Algo que se agravó cuando Natalia decidió comprar la casa en la que había estado encerrada para arreglar el jardín. Algunas fuentes dicen que en realidad se le otorgó la casa de parte del Estado, pero ahí ya no lo pude confirmar. Cuando le preguntaban qué estaba escondiendo y por qué actuaba tan raro, la chica les explicó que esa casa era parte de su vida y había sido lo único que había conocido durante muchísimo tiempo. En 2009, por orden del presidente del Tribunal Constitucional, el caso volvió a abrirse. Querían asegurarse que la chica decía la verdad y llegar a descubrir qué era lo que realmente había pasado. Pero las acusaciones que habían hecho contra ella provocaron un daño mayor. La gente la insultaba en la calle, la agredían tanto personalmente como en internet y la acusaban de cosas horribles como hacer dinero con su historia, que igual, ¿qué les importa? Ya que la mujer para entonces había sacado el libro autobiográfico llamado 3096 días, en el cual se basa este video, que son sus propias experiencias. Esto yo lo dije con los Andes y lo voy a repetir ahora. Si a mí me pasara algo horrible y volviera al mundo exterior o a la vida, a lo que fuera que me pasara, y volviera a mi situación normal, lo haría plata. ¿Quién te puede sacar el derecho de hacer plata con tu historia? La pasó mal 8 años. Su salud mental claramente comenzó a deteriorarse y Natalia, que sufría ataques de ansiedad y pánico, decidió alejarse del ojo público mientras se volvió a investigar el caso. La reapertura del 2009 no tuvo ningún avance significativo, pero en 2012 se volvió a intentar esclarecer lo que para la policía austríaca eran condiciones extrañas. En esa ocasión se exigió la ayuda del FBI y la policía criminal alemana, pese a que el presidente del tribunal esperaba comprobar que el secuestro de Natalia no había sido perpetrado
únicamente por Wolfgang, esta tercera pesquisa determinó lo siguiente. La investigación ha demostrado que Wolfgang Prokopil, con casi total seguridad, perpetró el secuestro solo. Desde entonces, Natalia publicó un nuevo libro, 10 años de libertad, en donde hace foco en lo complicada que ha sido para ella su vida posterior al secuestro. Cuenta cómo siente que la gente le recrimina haber sufrido de síndrome de Estocolmo, y que no es así. Hoy por hoy Natalia se autoimpuso una especie de encierro. Vive en una ciudad rural donde pasa gran parte de su tiempo con sus animales, intentando ignorar todo lo horrible que el mundo tiene para decir y opinar sobre ella. Imagínense que desde los 10 años estuvo idealizando lo que estaba en el exterior. Ella quería vivir una adolescencia normal, quería viajar por el mundo, quería estar con sus padres, quería tener una familia. Y siempre tuvo miedo de que la gente la juzgara, siempre tuvo miedo de que la vieran mal, de que no entendieran su historia, de que no le creyeran, y tenía razón. Al menos creo que ahora con el resurgimiento de su caso en internet, tuvo una reivindicación, la gente conoce más de cerca la historia, por lo cual me parecía importante también relatarla yo. Para que la conozcan, para que sepan más acerca de lo que le pasó desde su propio testimonio. Así que bueno, con eso llegamos hasta el final de este video. Díganme qué opinan abajo en los comentarios. Y hasta acá llegamos, así que acá están los Patreons y miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios y sin nada más que decir, acá tiene un video nuevo, acá tiene un video recomendado, se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.